Muy buenas noches, muchas gracias Jessica por asistir a esta tercera webconferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales de la maestría en gestión financiera. Buenas noches, profe. Buenas Ahora noches, sí me Claudia, ¿cómo escucha. le va? Profe, me tocó conectarme del teléfono porque el computador no me dejó, no sé por qué. Bien raro. Y usted le dio clic a la parte de abajo donde está la bocina Y para tenía todos cambiar los el... altavoces, no sé. No, el otro día tuve clase con la profesora, pero no me pasó lo mismo, pude conectarme, me tocó ahorita desde el teléfono, profe. Tan raro. Bueno, ok, bueno, con el teléfono también, también se puede, no hay ninguna limitante. Bueno, excelente. Vamos a ver un video y también vamos a ver unas diapositivas sobre aspectos resaltantes de estrategia y asignación táctica de activos financieros. Entonces, si quieren, iniciamos con el video para, para que presten por Profe, favor tengo mucha una duda. atención. Dígame. Profe, es que, bueno, yo ya realicé la actividad. Esta noche subo la parte de las inversiones, de las inversiones que realicé. La verdad no la había hecho porque por tiempo, pero esta noche lo subo. Respecto a lo que hay que hacer con Risk Simulator, ¿cómo se hace, profe? Yo quisiera que por favor su merced nos diera como una instrucción, un video, algo cómo realizarlo. Bueno, ahorita vamos a ver la guía porque si no estoy mal en la guía aparece un video para que ustedes lo puedan visualizar el procedimiento. Sí, sí. Ahí yo se los comparto. Bueno, entonces a compartir el video. Se los comparto ahí por el chat y también lo vamos a visualizar. Es sobre asignación de activos táctica versus estrategia. O bueno, asignación táctica versus asignación estratégica. Sería lo correcto. Listo. Y lo comparto. Entonces yo lo estoy transmitiendo aquí con sonido. Bien. Muy buenas a todos. Una inversión hay que cuidarla. Ya os lo dije en el anterior vídeo. Una inversión es como un jardín que tenemos que cuidar, regar, podar, etc. Y hoy vamos a ver un poquito más de ese cuidado que deberíamos hacer a nuestras inversiones. Concretamente vamos a hablar de la asignación de activos, de la asignación estratégica y de la asignación táctica. Vamos a ponernos serios. Así que estate muy atento porque este vídeo es súper interesante. Pero bueno, antes de empezar me presento para quien no me conozca. Mi nombre en redes es José Navarro Day y colaboro con Rankia para haceros un poquito más fácil todo lo que tiene que ver con las inversiones. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, la gestión de las inversiones, si quieres hacerlo bien, de verdad, no es meter tu dinero y echarte a dormir. Es una toma de decisiones y acciones para administrar y hacer crecer el dinero o los recursos financieros que posees, con el objetivo, como es normal, de obtener rendimientos positivos. Y esta toma de decisiones puede ser, por ejemplo, qué queremos incluir en nuestra cartera de inversión, porque hay muchos activos. Tenemos, por ejemplo, los más defensivos, como pueden ser los bonos, letras del tesoro o inversiones en renta fija. Estas suelen tener menor volatilidad, es decir, no hay tantos altibajos, pero también ofrecen menores rentabilidades. Un menor riesgo es lo que tiene. También tiene las acciones que son pequeños fragmentos de las empresas. Por ejemplo, una acción de Apple es un pequeño fragmento de la empresa de Apple. Por otro lado, tenemos los fondos y los ETFs, que son como una cesta de activos donde inviertes en todo en el mismo sitio. De esta forma podrías invertir de forma diversificada en un conjunto de activos. También están los bienes raíces, que seguro que has escuchado hablar de ellos, y vienen a ser inmuebles o viviendas. Y estas inversiones suelen ser menos líquidas, ya que si quieres vender
vender, te tocará vender la vivienda y eso no se consigue de la noche a la mañana. En cambio, una acción, por ejemplo, sí. Y tenemos también las criptomonedas, que son las que más riesgo tienen a día de hoy. Como veis, opciones muchas. De hecho, me he dejado varias, pero lo importante es que tengas claro que una cartera o portfolio no tiene por qué tener únicamente un tipo de inversión. Podrás tener cosas a largo plazo, cosas a corto plazo, renta fija, renta variable, 1000 cosas. Y una vez que tenemos esto claro, vamos a ver ahora qué es eso de la asignación estratégica. Voy al grano. En la asignación estratégica, una vez que sabemos nuestro perfil de riesgo, objetivo y horizonte temporal, podremos realizar nuestra asignación estratégica de activos. Por ejemplo, 60% en renta variable y 40% en renta fija. Es decir, adaptamos nuestras necesidades al tipo de activos que existen, que como he dicho antes, unos tienen más riesgo que otros. Y esta combinación se realiza teniendo en cuenta las tasas de rendimiento históricas esperadas para cada clase de activo. Y no te preocupes porque vamos a ver ahora un ejemplo, pero antes quiero enseñarte una cosa. Fíjate en esta tabla, donde podemos ver, dependiendo de nuestro tipo de estrategia, qué tipo de activos y su peso deberíamos tener en nuestra cartera. Si por ejemplo nuestro perfil es equilibrado, vemos que en esta tabla nos indica que un 44% serían bonos, otro 44% serían acciones de otros países, un 5% acciones de Reino Unido, un 4% acciones a corto plazo y un 5% materias primas. Además también vemos el rendimiento anual medio, la volatilidad y el mejor y el peor rendimiento. Y esta tabla no hace falta seguir la rajatabla, pero no viene mal para orientarnos. Pero volviendo a la asignación estratégica, vamos con un ejemplo práctico. Si históricamente las acciones han dado, por ejemplo, un rendimiento promedio del 10% anual y los bonos han dado un 5% anual, entonces al combinar un 60% de acciones y un 40% de bonos, se espera obtener un rendimiento promedio del 8% anual. La idea es que al diversificar la cartera con diferentes activos, se puede mejorar la reducción de riesgos y también la rentabilidad a largo plazo. Y aquí seguramente algunos os preguntéis, ¿cómo vamos a mejorar la rentabilidad si esta se reduce al hacer esa media? Es cierto que se reduce la rentabilidad al combinar la renta fija con la renta variable, pero en momentos negativos de mercado también serán menores las caídas, es decir, las pérdidas, por lo que a largo plazo sí que puede darse el caso de que los rendimientos finales sean mejores. Bien, pues ya tenemos claro qué es la asignación estratégica, pero vamos a combinarlo con la asignación táctica. Esta asignación está muy relacionada con el rebalanceo que ya vimos en un vídeo mío anterior. Digamos que esta estrategia se basa en la gestión de nuestra cartera, modificando esos porcentajes iniciales para aprovecharnos del mercado, tanto de sus problemas como de sus buenos momentos. Te dejaré en la descripción el vídeo que te comento de los rebalanceos. Pero para entender esto, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en base a tu estrategia, tu dinero se reparte de la siguiente forma. Un 10% en efectivo, un 35% en bonos, un 45% en acciones y un 10% en materias primas. La idea es, si fuera necesario, modificar estos porcentajes para adaptarnos a la situación del mercado. Por ejemplo, por una pandemia se prevé que la demanda de productos básicos aumentará durante los próximos 18 meses. En ese momento puede tener sentido que un inversor modifique los porcentajes y, en este ejemplo, se utilice parte del dinero que tenemos en efectivo para aumentar nuestra posición en materias primas. O bien mover de otra de nuestras cestas o de otro de nuestros porcentajes para aumentar la de materias primas. Por ejemplo, quedaría la cosa así. Reduciríamos el efectivo a un 5%, los bonos seguirían igual, las acciones seguirían igual, pero aumentaríamos las materias primas. La asignación estratégica de la cartera seguiría siendo la misma, pero habremos llevado a cabo la asignación táctica. Ahora bien, los cambios tácticos también pueden ocurrir dentro de una clase de activo concreta. En el ejemplo anterior tenemos una asignación estratégica del 45% en acciones, con por ejemplo, un 15% destinado a acciones de pequeña capitalización y un 30% de acciones de gran capitalización. Sin embargo, si las perspectivas para las acciones de pequeña capitalización no parecen favorables en un momento dado, puede ser prudente ajustar temporalmente la asignación dentro de las acciones. Y esto se haría vendiendo el activo del que queremos bajar el porcentaje y comprando el que queremos aumentar, o directamente haciendo una aportación grande al que queremos aumentar, para que así su peso sea mayor y sea el peso que nosotros queremos. O incluso, si en vez de acciones fueran fondos, podríamos hacer un traspaso entre fondos, como también hemos visto en mis vídeos anteriores. Que la idea es que, conforme a la situación económica y de los mercados, vayamos moviendo nuestros porcentajes de cara a conseguir las mayores rentabilidades posibles, así como, evidentemente, para protegernos.
Básicamente, la diferencia principal entre asignación táctica y asignación estratégica es el horizonte temporal y la frecuencia de ajustes en la cartera de inversiones. La asignación estratégica es una estrategia a largo plazo que se basa en una combinación inicial de activos, teniendo en cuenta, como hemos visto, los objetivos de tolerancia al riesgo y plazo de inversión del inversor. Los ajustes se realizan periódicamente o en eventos significativos. En cambio, la asignación táctica es una estrategia más a corto plazo, que requiere un mayor conocimiento del mercado y que busca aprovechar oportunidades o mitigar riesgos en el corto plazo, realizando ajustes dentro de una clase de activo o entre clases de activos en base a la situación económica. Pero lo interesante es que ambas se pueden combinar perfectamente. Y bueno, por mi parte me encantaría mostraros alguna herramienta con la que podamos crear nuestra cartera y gestionarla para poder llevar a cabo estas estrategias. Pero este vídeo se extendería mucho, así que yo te lo propongo. Y si te interesa, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo de un ejemplo práctico usando la herramienta gratuita de Rankia para que, como digo, podamos llevar a cabo estas estrategias y crear nuestra cartera. Aprovecho también para recordarte que en la descripción te voy a dejar vídeos relacionados con este tema que te pueden resultar útiles, así como 2 vídeos que te... ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. ¿Les llamó la atención el video? Sí, señor. Habla de asignación de activos, de la cartera, de cómo reducir un activo y cómo bajar otro activo dependiendo del riesgo en que se genere, ¿sí? Digamos, cuando la pandemia está, digamos, él da un ejemplo que dice que los activos suben por el tema de los costos de los precios en la pandemia, entonces había que comprar carteras, ¿sí? Correcto. Para reducir el efectivo. Correcto, muy bien. Muy bien. Bueno, y yo les pregunto, ¿quiénes ya, me imagino que ya todos crearon su portafolio en el simulador How the Market Works? ¿Hay alguno que no? ¿Hay alguna que no? ¿Hasta No, profe, cuándo yo el no la plazo? puedo. ¿Hasta cuándo el Ok, plazo de hacer las simulaciones? hasta hoy. No, Yo estábamos hice unas, hablando, ¿hay que hacer más? no estábamos hablando de las simulaciones, estábamos hablando era de la simulación dentro de How the Market Works, o sea, la participación dentro de How the Market Works. Sí, sí, señor. ¿Ustedes ya armaron o construyeron el portafolio de inversión? Jessica y Claudia. Profe, pues yo realicé unas inversiones ahí, o sea, invertí en Tesla, invertí en HP, invertí Sony, en Sony. Pues esas fueron las inversiones que yo hice. ¿Y ya No sé si consumiste los $250,000? voy a revisar, pero yo creo que sí, señor. Bueno, voy a entrar en este momento y vamos a revisar los portafolios de cada uno. Bueno, tengo a Claudia Liliana Jiménez. View. Compraste solo 3 acciones. Como estaba diciéndolo. Hiciste 4 transacciones. Tesla, 2 de Tesla, 1 de Sony Group, 1 de HP. Esas operaciones las hiciste 3, el 3 de mayo y hoy otra. Sí, efectivamente invertiste todos los 250,000, pero ¿por qué no lo hiciste en 10 activos? Profe, porque decía, yo lo entendía así, porque como es en grupo, entonces yo dije, hago 3, mis demás compañeros que hagan el resto, no lo hice con 10 No, activos, yo lo no, entendí así no así. es. No se puede entender así, Claudia. Dice bien clarito que la parte individual, la persona o el estudiante, el maestrante, toma 10 activos financieros y eso lo tenía que haber jugado o haberlo
digamos, manejado, administrado durante las primeras 2 semanas, que eso ya pasó. Y en la segunda, al finalizar o iniciar la tercera semana, ¿sí? Entonces ahí sí se conformaba en grupo, ¿sí? Recuerde que todos ustedes hacen parte de un grupo, entonces conformaban o manejaban, digamos, el portafolio de uno de ustedes, pero obviamente con la opinión o el respaldo de los demás. ¿Ok? Bueno, estoy viendo el portafolio de... Voy a compartir pantalla. El portafolio de Rubén está obteniendo ganancias. El de Claudia no. Ponerlo un poco más grande. Bueno, ¿sí? Este es el de Raúl, tiene $251,249. Está en color verde, por lo que tiene un valor en el portafolio por encima de 250,000. El de Claudia, pues en este momento presenta una pérdida del 6%, pero bueno, eso puede cambiar. Bueno, la verdad puede que ya no cambie porque es hasta hoy, ¿no? Bueno, lo cierto es que ustedes tenían que haber conformado este portafolio hace ya mucho, mucho tiempo, ¿sí? Esto es en las simulaciones, uno no puede, digamos, cuando inicia el simulador, uno no puede luego volverlo a abrir o temporalmente abrir uno nuevo para otro estudiante, no. Este es un simulador igual que Corbatul, que cuando inicia hasta que finaliza, el estudiante tiene que estar pendiente para cumplir con esos requerimientos que establece la guía de actividades. Y, por cierto, no es para nada difícil, ¿sí? Era simplemente armar o conformar un portafolio de inversión, ¿sí? Y lo que se dice ir rebalanceándolo, así como lo mencionó ahorita el personaje de Rankia, no me acuerdo el nombre de él, creo que es Javier. Bueno, y a punta de estar pendiente de esas bajadas y subidas de las acciones, aprovecharlo ¿para qué? Para aumentar el rendimiento o para aumentar las ganancias y obviamente lograr aumentar el valor del portafolio, ¿sí? Esa era la idea. Si ustedes dejan todo a última hora, pues puede pasar lo que le sucedió a Claudia, que, ¿sí? En este momento, pues su portafolio prácticamente ya cerró porque ustedes saben, la bolsa de valores no va a abrir sino hasta mañana y el juego de simulación iba hasta hoy, ¿sí? Entonces, digamos que por ahí, pues vamos mal. O fue mal, que ya se acabó. Lo que sí es cierto es que para desarrollar la actividad colaborativa, entonces usted tiene que tiene que contactarse con Rubén y obviamente colaborar en la toma de decisiones. Pero claro, uno dirá, bueno, pero ya que no voy a poder reunir con Rubén si hoy a la medianoche cierra el simulador. No, la verdad que dejar todo a última hora, la verdad, hace que se pierda el sentido de este juego de simulación. Por eso, eh, por eso fue que yo les advertí desde un comienzo, pero algunos escucharon y otros no. Y bueno, Jessica no sé, no, ni siquiera conformó el portafolio de inversión. Eso va a impactar, para que de una vez sepan, y va a impactar la calificación, porque la idea precisamente era que ustedes participaran en el simulador, ¿sí? Y esa confianza de poder escoger los mejores activos financieros para conformar el portafolio de inversión, pues se adquiría visualizando los videos de capacitación. Veo que la gran mayoría no los visualizó. Profe, yo sí los visualicé, pero estaban en inglés, casi no se comprendía en realidad, porque cuando yo entré a invertir, yo no sabía ni siquiera cómo invertir, a dónde entrar, porque pues están en inglés y uno no entiende, no comprende muy bien, ¿sí? Tampoco sabía que eso tocaba hacerlo cada semana, yo pensé que era una sola vez que tocaba realizarlo y de ahí, digamos que en desarrollar como tal el avance de lo que uno había hecho, no sé.
Es que de No, pronto, Claudia, eso yo lo mencioné la clase pasada, incluso la primera sesión también. Incluso dentro del mensaje que les envié también les mencioné que la idea era rebalancear, ¿sí? O sea, como quien dice, realizar una gestión activa del portafolio de inversión. La que usted está mencionando se llama la gestión pasiva. Esa aplica, por ejemplo, para los fondos de pensión, ¿sí? Y esos fondos, aunque parezca increíble, por lo general solo se manejan o se pueden modificar o se modifican en general 2 veces al año, pero se ocurren eventos bastante trascendentes, como por ejemplo lo que ocurrió en la pandemia del COVID-19. Obviamente en esos casos y tal cual como lo mencionó el expositor ahorita, estamos viendo, ¿cómo es que se llama? No, es que sí. José, perdón, José Navarro. José Navarro bien clarito decía que cuando, digamos, el objetivo, hay que tomar en consideración esos objetivos y esos mm, objetivos y niveles de riesgo, ¿sí? Considerando esos dos aspectos, es que se decide por un tipo de gestión activa o pasiva del portafolio de inversión, ¿sí? Y cuando ocurren eventos muy, muy serios, muy, muy, digamos, graves para toda la economía, pues es absolutamente necesario realizar un cambio o una reasignación de los activos dentro del portafolio de inversión, ¿sí? Otra cosa, los videos y las lecturas en inglés, qué pena con los que no tienen el suficiente nivel de inglés, no es una excusa para no haber podido visualizar los videos, ¿sí? No es una excusa. A nivel de maestría, ustedes tienen que tener un nivel B1 de conocimientos de inglés. Y eso, y digamos, teniendo ese nivel B1 de inglés, tienen que ser capaces de poder comprender un video en inglés. ¿Ok? Acuérdense que la gestión financiera tiene su núcleo, ¿sí? Las finanzas no están manejados por España, no, ni por Colombia, ni por ningún país latinoamericano. Están manejados por los ingleses y los norteamericanos, ¿sí? El mercado de capitales más grande y más desarrollado del mundo está en Estados Unidos. En Estados Unidos hablan inglés, ¿sí? Y los demás países, las demás economías tienen que realizar sus transacciones y tienen que manejar las herramientas como por ejemplo Bloomberg, por ejemplo Refinitiv, que es del London Stock Exchange, que son herramientas que están eh, suministrando información en línea de los precios de las acciones, de los bonos, de mm, de las opciones financieras, de los forwards, de los futuros, en inglés, ¿sí? En inglés para nosotros en Occidente, ¿sí? Mandarín allá para China y creo que hay japonés. Y japonés. A eso, por ejemplo, me di cuenta hace poco que estaba utilizando la herramienta de Refinitiv. Muestran solo esos tres idiomas para poder visualizar la información en línea. Inglés, mandarín y japonés. Entonces, como quien dice, uno de esos tres idiomas toca manejarlos. A nosotros en Occidente, obviamente, se nos facilita el inglés, pero el español no está ahí, ni el italiano ni el francés. Bueno, entonces, volviendo a lo anterior, eh, nada, hubo un descuido de Liliana, Claudia Liliana. Bueno, eso va a impactar la calificación. Um, Como dije, ya no se puede hacer nada porque finaliza. Déjeme ver si puedo hacer algún cambio.
A ver si puedo extender la finalización de esta competencia, pero tengo entendido que no. A ver. Así que está. Bueno, como que sí. Bueno. Pero se va a final, se va a acercar el cierre. Bueno, vamos a ver si lo dejo. Sign update. Aunque sí. Bueno, vamos a ver. Parece que sí. Verificar. Sí, sí me dejó. Sí me dejó. Entonces, acabo de extender Claudia y Jessica hasta el domingo. Acabo de extender la finalización del simulador hasta el domingo. ¿Ok? Entonces, por favor, para que ambas, bueno, sobre todo Jessica, conforme hoy, si es posible, su portafolio de inversión individual. Y entonces, a partir de mañana, bueno, lo más lógico sería que utilicen o que soporten o apoyen a Rubén en su portafolio de inversión que está manejando y que pues va ganando rentabilidad, está obteniendo rendimiento por encima pues, del mercado y con eso entonces pueden desarrollar la actividad colaborativa. Obviamente necesito que dejen evidencias de la participación o del aporte de cada uno de ustedes en las decisiones de la gestión de ese portafolio Rubén. ¿Ok? Esa sería pues una rápida solución. O Y sea, invertimos, perdón, o sea, invertimos en otras acciones como para que genere mayor rentabilidad. En 10, ¿sí? En En 10. 10, exactamente en 10, sí. Y es que ojo con lo siguiente, esas 10 acciones, ¿sí? Las tienen que utilizar para desarrollar la simulación. ¿Ok? Voy a descargar la guía de actividades y la leemos. Otra cosa que les voy a pedir y que les voy a recordar, por favor, lean, ¿sí? Ustedes están en una maestría, ¿sí? El estudiante o maestrante que no lea, le garantizo que no va a pasar el curso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene o requiere una lectura de temas que son para la mayoría de ustedes nuevos, ¿sí? Y si no conocen cómo, de qué trata o de qué tema están hablando, pues no van a poder hacer nada. ¿Sí? Otra cosa, visiten el campus virtual. A Claudia Liliana le comento que ahí en la carpeta que dice Guía para el Desarrollo del Componente Práctico y Rúbrica de Evaluación Unidad 3, Paso 4, Componente Práctico, Prácticas Simuladas, está el anexo número 3, que se llama Manual para ejecutar optimización estática dinámica mediante RIS Simulator. Ahí está Sí, señor, lo explicado. leí. Ok, déjeme terminar, por favor. Ahí está explicado todos los pasos para poder desarrollar la simulación y también está un enlace para poder visualizar la capacitación que hizo el doctor
Bello de cómo realizarlo, ¿sí? Esa misma capacitación es la que yo tengo en mi mente de memoria y lo puedo realizar ahorita en Excel, ¿sí? Pero con esa capacitación que él hizo, cualquier estudiante puede realizar la simulación a través de ese Simulator, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver la guía de actividades. Voy a compartir pantalla. Bueno, esta es la guía de actividades, ¿cierto? Son 125 puntos. Tenemos el resultado de aprendizaje es diseñar portafolios de inversión que maximicen la rentabilidad bajo niveles aceptables de riesgo, con base en los perfiles de riesgo establecido, integrando análisis fundamental y técnico como apoyo al proceso de toma de decisiones de inversión estratégicas en las organizaciones. ¿Cuáles son los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad? Entonces, formular estrategias de estructuración de portafolios de inversión que potencialicen la rentabilidad bajo niveles aceptables de riesgo, con base en la selección y asignación de instrumentos financieros, mediante la aplicación de tácticas y estrategias reconocidas como apoyo al proceso de toma de decisiones de inversión en las organizaciones. Bueno, en la actividad individual deberá visualizar 3 documentos. Mire que ahí está bien clarito, el anexo 1, el anexo 3, que es este que tenemos acá, que es donde está explicado en letras, en texto, cómo realizar, ¿sí?, esa asignación de activos y realizar la simulación. Y aquí está el video. Vamos a copiar aquí el código. Le damos clic al enlace. Nos pide el password. Yo no lo debería estar haciendo, pero bueno, se los hago para que lo vean. Y ahí dice también en la guía que así es. Ah, pero no es la guía del... Bueno, me parece que era el último y el penúltimo. 7 de diciembre y... creo que es este. De Quantitative Shop. Aquí está. Miguel Bello. Este es Miguel Bello. Ah, bueno, ese soy yo. Entonces, miren, aquí está explicado con lujo de detalles todo el procedimiento, ¿sí? Para calcular al final el rendimiento del portafolio, la varianza del portafolio y optimizar o maximizar el indicador de... ¿cómo se llama este personaje? Permítanme un momento que ya se me olvidó el personaje. Es un indicador de rentabilidad sobre varianza. Permítanme un momento. Yo lo tengo también en Excel. Ok, aquí en Colcap. Aquí lo tenemos. El índice de Sharpe. El índice de Sharpe es el que se va a optimizar con la simulación.
¿Ok? Bueno, vamos. Ahí en el video que les estaba mostrando está muy bien explicado y con lujo de detalles, lo hizo Miguel Bello. Yo voy a ir rápidamente, pero como va a ser un recorderis, ¿sí? Bueno, el primer paso es organizar la información, ¿sí? Van a descargar de Yahoo Finance los precios de cierre de 10 acciones. Aquí aparecen solamente 5, ¿cierto? Ustedes van a tomar 10, ¿sí? Pero ojo con lo siguiente. Los 10, como esta actividad es colaborativa, ahí yo estaba confundido, como esta actividad es colaborativo, entonces, y ustedes, bueno, los que participan, los que más participan son Claudia, Rubén y Jessica. Si de pronto Liliana se les une, pues no hay ningún inconveniente. Pero entonces tendrían que escoger, por ejemplo, 3 y por ejemplo Rubén que tomara 4, ¿sí? Entonces descargan esa información. Yo lo que recomiendo es son datos diarios, ¿sí? De los precios de esas 10, o sea, pueden ser acciones, pero también pueden ser ETFs, también pueden ser criptoactivos, ¿sí? Que sea un activo financiero. ¿Sí? Y tomen unos 200 datos está bien. Unos 200 datos está bien. Aquí Miguel creo que tomó menos, pero 200 a 300 datos sería un buen número de datos que podrían ustedes tomar. Entonces toman los datos de cierre, ¿sí? De esas 10 activos financieros, los registran así tal cual como se hizo acá, ¿sí? Y luego van a sacar lo que se llama el logaritmo natural de la variación entre uno y otro. ¿Por qué sacamos el logaritmo? Porque hay algunas veces en que los precios de las acciones se fusionan, ¿sí? O se dividen, ¿sí? O sea, varios conforman una acción. Por ejemplo, acciones de $30 se pueden fusionar 5 y armar entonces una sola acción de $150, por decir algo. O también se pueden, sí, juntar y también se pueden fusionar. Por ejemplo, si estaba muy grande, eran acciones de $150, entonces al contrario se pueden fusionar o dividir en 5 acciones de $30 cada uno, que eso por lo general es lo recomendable, que sean acciones en gran volumen, ¿sí? En el mercado, pero con precios un poco más asequibles, ¿ok? Porque ustedes saben que entre más pequeño sea el valor de la acción, pues entonces se van a poder comprar, pues, valores, digamos, más específicos. Entonces, porque, por ejemplo, uno no puede comprar media acción, ¿no? Uno tiene que comprar la acción completa o no la compra, ¿sí? Y si el precio es más bajito, pues entonces esa posibilidad por decir algo, si yo quiero invertir el 10% de mi portafolio en acciones de Google, o sí, de Alphabet. Entonces, y resulta que las acciones de Alphabet son elevadas. Creo que en algún momento más adelante las van a bajar de precio, van a hacer alguna especie de fusión. ¿Para qué? Para que ese porcentaje que yo necesito meter en mi portafolio, invertir en mi portafolio, pues entonces me quede más alineado y no un valor que es muy grande y más difícil digamos, de administrar o de gestionar. Bueno, en todo caso, volviendo al anterior, voy a calcular el logaritmo natural, ¿sí? Que es simplemente tomar el valor más reciente, en este caso tengo el 20 de octubre del 2020, y lo divido entre el día anterior, que era 19 de octubre, ¿sí? Miren que los datos los estoy poniendo, ¿sí? En forma descendente, del día, digamos, más alejado al más reciente que estaría por acá abajo, ¿sí? Bueno, eso sería como para que lo tengan presente. Y después de que han calculado esa variación logarítmica, ¿sí? Que como les dije anteriormente, cuando ocurren esos splits, ¿sí? No van a afectar considerablemente nuestros pronósticos o nuestro porcentaje de variabilidad o de variación entre un precio y el otro. ¿Por qué? Porque se está calculando en términos logarítmicos, ¿sí? Y este procedimiento es mucho más eficiente al que hacen en algunas
en algunos cálculos, que es el famoso variación aritmética, ¿sí? Que es el igual, vamos a igual, voy a poner ahí el ¿sí? Menos todo entre paréntesis, dividido el más antiguo, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero en algunos casos da lo mismo, sí. En algunos casos da lo mismo, sobre todo cuando las variaciones en el precio son muy pequeñas, ¿sí? A lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, en un año las variaciones que hubo en el precio de la acción de Alphabet fue de tan solo $1, uno dice, ahí sí en ese caso da lo mismo hacer este tipo de cálculo de variabilidad, ¿sí? O de variación, a hacer el del logaritmo. Pero cuando las diferencias son bastante marcadas, de 10, 15, 20 dólares, ahí sí es mejor utilizar el logaritmo natural. Bueno, entonces sacan esa variabilidad, le dan doble clic, porque obviamente ya tenían todos los precios de cierre de las acciones ahí, le dan doble clic y él automáticamente rellena sus campos y luego entonces esta información la copian acá, y ya cuando lo tienen horizontal le dan clic acá y así de sencillo queda entonces calcular las rentabilidades históricas diarias de sus acciones. ¿Okay? Bueno, luego entonces venimos aquí a mano derecha y conformamos una tabla para calcular los estadísticos, ¿sí? Que van a ser la rentabilidad esperada de cada una de las acciones o cada uno de los activos, el riesgo individual, ¿sí? Mira que ahí puse una información, el riesgo individual o la desviación estándar es una medida de riesgo, pero impide comparar diferentes unidades de medida, ¿sí? O sea, calculando la desviación estándar, yo no puedo comparar el precio de las acciones de Bancolombia con las de Semargos, con las de Ecopetrol, con las de Grupo Argos, con las de Nutresa, no puedo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes valores de precios esas acciones. Sí lo podría hacer si calculara que el coeficiente de variación. El coeficiente de variación sí me permite determinar pues cuáles son más, tiene una mayor variabilidad, ¿sí? Por decir algo, aquí el coeficiente de variación me está dando para Bancolombia 22.75, para Semargos 14.71, para Ecopetrol 13.45, para Grupo Argos 77.59 y para Nutresa 325.71. O sea, donde hay una mayor variabilidad es en Nutresa, 325,71. Y uno dice, bueno, ¿y cómo calculo el coeficiente de asimetría? Coeficiente de variación. Pues dividiendo el riesgo individual o la desviación estándar entre la rentabilidad, ¿sí? Rentabilidad esperada. Esta rentabilidad esperada es el famoso promedio aritmético. Simplemente llamamos la función promedio, seleccionamos todos los precios diarios, las variaciones logarítmicas de los días que hayamos seleccionado y así de simple, pues calculamos el promedio aritmético o rentabilidad esperada en este caso, Bancolombia. Y para el riesgo individual, que es desviación estándar, pues utilizamos la función desbest.m. M es de una muestra, M es por muestra y también hay de toda digamos, la totalidad del universo. Pero como esto es una muestra, porque solamente estamos tomando por decir algo, 200 datos, pues vamos a utilizar desbest.m. ¿sí? Y obviamente seleccionando los mismos datos que teníamos aquí mire, ahí está seleccionado. En este caso en Bancolombia. Bueno, dale clic. El coeficiente de asimetría se obtiene por medio de la función coeficiente.asimetría. ¿Se acuerdan qué es lo que mide el coeficiente de asimetría? ¿Me escuchan? Sí, profe, pero no me acuerdo. ¿No? ¿Ustedes vieron inferencia estadística?
en su pregrado? Sí, profe, eso es el coeficiente de asimetría, lo que mide son los indicadores que permite establecer como el grado de las probabilidades de la variable aleatoria en la gráfica o en el resultado. Bueno, algo sonó ahí con sentido, pero miren lo siguiente. Bueno, primero que todo, yo incluso les dejé ahí un texto, para que lo vieran, por cierto. Coeficiente de asimetría muestra la concentración de los datos. La concentración de los datos, y ahorita vamos a ver que hay tres tipos de gráficas de coeficiente de asimetría. Cuando esa concentración de los datos está a la derecha, la media, cuando está a la izquierda, la media, y cuando está exactamente en la media. Aquí lo vemos a mano derecha. Aquí lo tenemos. Skew es coeficiente de asimetría en inglés, ¿sí? Por eso yo les decía, si conocen el inglés, les aseguro que se les va a facilitar las finanzas, porque, y con razón lo estoy diciendo, ¿sí? Yo como se ve inglés, incluso desde el colegio, cuando estudié mi pregrado y también mi maestría, muchísimos términos digamos, los deducía yo simplemente traduciendo el nombre, ¿sí? Pero si no sabemos eso, pues nos toca es aprendernos de memoria qué es lo que significa ese indicador. Por ejemplo, dando un ejemplo bien sencillo, ROE. Algunos compañeros no se acordaban, bueno, ROE, qué es lo que significa, no me acuerdo. En cambio, yo decía Return over Equity. Return significa rendimiento, over sobre, equity, patrimonio, rendimiento sobre el patrimonio. Y así de sencillo, pues uno podía, simplemente traduciendo la palabra, entender de qué se trataba. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando el skew o asimetría es igual a 0, pues no hay, ¿sí? No hay ningún tipo de asimetría. En ese caso, como dice allí, sin sesgo o media, o mejor dicho, sin sesgo o la media es igual a la mediana. O sea, no hay una concentración de los datos exactamente igual, mejor dicho, no hay asimetría. Es decir, que la forma de la campana de Gauss es simétrica, ¿sí? Igual a la distribución normal, o sea que no hay asimetría. Pero cuando esa asimetría, ese skew, es mayor a 0, o sea, es positivo, habría un sesgo positivo o asimetría positiva. Déjenme ver si yo tengo ahí una gráfica. Ah, sí, esta que está acá. Esta que está acá. Miren. Entonces, en este caso, el skew mayor a 0 sería una simetría positiva. En este caso, miren, esta gráfica tiene su puntica, digamos la cresta, la tiene desviada hacia la izquierda ¿de qué? De la media, ¿sí? ¿Y qué significa esta simetría positiva? Que miren que aquí empieza a bajar y ocupa una gran cantidad de, digamos, de distancia, ¿sí? Entonces, la mayoría de los datos, ¿sí? Se están concentrando al lado derecho de la media, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de figura de una distribución, pues no es realmente normal, es anormal. Por eso es que la asimetría la volvió así, con esa puntica como girada hacia la izquierda. Y cuando la asimetría es negativa, o sea, SK menor a 0, hay un sesgo negativo o asimetría negativa, pues es completamente al contrario de lo anterior, es decir, tiene la puntica, la cresta, a la derecha de la media. Y la mayoría de los datos, que sería esta línea roja que está yendo, aproximándose, sin tocar, obviamente, el eje 0 o el eje X, ¿sí? Entonces ahí se concentran la mayoría de los datos. Dice allí, voy a leer lo que aparece acá. Cuando se escriben distribuciones asimétricas, o sea, sesgadas, que tienen skew, que tienen asimetría, positivas o negativas, la media no es la mejor medida de tendencia central disponible. Mientras mayor sea la asimetría o sesgo de los datos, mayor utilidad tendrá la mediana. Y más engañosa será la media. Porque la mediana estará más cerca del valor promedio, miren, del valor promedio real de las observaciones. Para la distribución asimétrica positiva, pues esta que está acá, la media se encuentra inflada. Claro, está bastante inflada, mire. Este gris más tenue, más oscuro, es la media. Y el gris más clarito es la mediana. ¿Okay? Y miren que la mediana está casi como en la mitad, ¿no? De la crestica.
que es donde debería estar la mitad en una distribución normal. ¿Sí? Entonces, cuando hay asimetría positiva o negativa, la mediana es la que sirve mejor como medida digamos, de valor promedio, ¿sí? O de valor esperado. Para la distribución asimétrica positiva, la media se encuentra inflada por la minoría de las observaciones que tienen un valor mayor. Bueno, ahora vamos a ver el otro, que es la kurtosis. Es otra medida de tendencia central que corresponde al cuarto momento de la distribución normal, coeficiente de exceso de kurtosis, ¿sí? ¿Qué muestra el coeficiente de exceso de kurtosis? Indica el grado de concentración de los valores alrededor de la media central, medida central, llamado también grado de pico, ¿sí? ¿Y por qué lo llamamos grado de pico? Miren, aquí tenemos abajito la kurtosis, ¿sí? La kurtosis, miren que tenemos tres tipos de distribuciones normal. La clásica normal, digamos, distribución normal equidistante todos los puntos uno de otro y donde la media, la mediana y la moda son iguales, es la de color azul, ¿sí? Que la llamamos, pues considerando la kurtosis, lo llamamos una distribución mesocúrtica, ¿sí? Es la distribución normal o distribución de Gauss que conocemos, campana de Gauss, es esta de color azul. Pero dentro de o por encima de esta azul se encuentra esta que tiene un pico bastante pronunciado, que es una distribución leptocúrtica, ¿sí? Y que se forma así, ¿por qué? Porque hay un exceso de kurtosis, o sea, el exceso de kurtosis está por encima de cero, ¿sí? O sea, dando un valor positivo. Pero al contrario, también puede ocurrir que el exceso de kurtosis, o hemos dicho que no haya exceso de kurtosis, que da un valor negativo, y ahí se llamaría una distribución platicúrtica, como esta verde que nos estamos mostrando acá, que está por debajo de la mesocúrtica, que es la tradicional o normal distribución normal o campana de Gauss. Es achatada, sí, miren, no tiene casi punta. ¿Y qué está mostrando esta achatada? Que es una clásica, digamos, cuando si nosotros fuéramos a graficar em, la kurtosis de una distribución donde hay una gran variabilidad de los datos, ¿sí? Que, por ejemplo, los precios de la acción pueden subir de $10 a 80 y luego bajar nuevamente a 10 o a 20. Esas fluctuaciones demasiado grandes, ¿sí? En los precios de acciones o de criptoactivos o de lo que sea, entonces van a ser algo bastante común en una distribución platocúrtica. ¿Por qué? Porque muestra valores más dispersos, ¿sí? Más dispersos. En cambio, cuando están agrupados en muy, muy poquiticos, entonces ocurre o se grafica o se muestra como una distribución leptocúrtica, porque la mayoría de los datos están aquí, muy, muy cercanos a la media, pero no están equidistantemente distribuidos como normalmente se muestra en la distribución normal o en campana de Gauss. ¿Estamos claros ahí en eso? Sí, señor. Bueno. Entonces ya tenemos nuestros estadísticos de rentabilidad esperada, riesgo individual, coeficiente de asimetría, coeficiente de exceso de kurtosis, VAR paramétrico. ¿Se acuerdan qué es el VAR? ¿Alguna vez han escuchado el VAR? Pero no el VAR de beber, es con B pequeña. Son ¿Qué como las significa? variaciones que tiene como tal, o los sesgos que tiene las acciones, según la gráfica, son los sesgos que tiene de probabilidad de riesgo o de la medida de esta. Más o menos. Cuando tú calculas un VAR, ¿a qué se está refiriendo? ¿Es la probabilidad de qué? Probabilidad de que ocurra de que sea riesgoso, sí, de que haya un riesgo en la acción. La acción ya tiene riesgo. Pongamos un número. Hay un portafolio de Esta, $100,000. Hay un portafolio de $100,000 y te está dando el VAR paramétrico 2,94%. ¿Qué significa eso?
Está determinando los rendimientos de la inversión. No, no está mezclando rendimientos, no. No. ¿-2, dices? Sí, menos 2,94%. Vamos a calcular aquí. Este Menos porcentaje 2,54. por, Eso quiere decir que la por acción 100.000 tiene un riesgo, por 3. Vamos a probabilidad. ponerle este valor, ponerle Colombia. Listo. Entonces, mire, ojo con lo siguiente. En un portafolio de 100.000 existe una probabilidad, y bueno, y dado un intervalo de confianza, ¿sí?, del 95%, existe la probabilidad, ¿sí?, de 1 en 95 veces, ¿sí?, o en 95 veces o en 95 días, ¿sí?, de que se presente una pérdida, ¿sí?, que esté por encima de $2.940,34. Eso es lo que está mostrando en este caso el VAR paramétrico. ¿Ok? Que no se les olvide. El cálculo del VAR, ¿cómo lo hicimos? Y ojo que esa es la fórmula para el VAR paramétrico, porque también hay el VAR no paramétrico. El VAR paramétrico supone que esas desviaciones, ¿sí?, o esas, esas probabilidades de pérdidas, ¿sí?, en los portafolios de inversión, que es donde normalmente se está midiendo, siguen una distribución normal. Este tipo de aseveración o de afirmación es válido cuando son portafolios que tienen una buena diversificación de sus activos financieros y donde obviamente, digamos, esos activos financieros que se están manejando, ¿sí?, son o tienen, perdón, un nivel de dispersión no muy amplio. O sea, no son demasiado dispersos o no tienen una desviación estándar muy elevada. En esos casos, ¿sí?, se puede afirmar que esas variaciones o esas desviaciones en los precios de esas acciones o esos activos financieros siguen una distribución normal. Y en ese caso, el VAR paramétrico sí podría ser un buen indicador para saber o para que la empresa o los bancos que están, la mayoría de los que están calculando este VAR, aunque también lo calculan las corporaciones, ¿sí?, para ver cuáles son esas probabilidades de pérdida, ¿sí?, dado un intervalo de confianza determinado. ¿Ok? ¿Cómo lo calculamos? Aquí tenemos la fórmula. Aquí. Miren, aquí dice VAR delta normal o paramétrico, ¿sí? Delta normal o paramétrico se calcula como mu, que es la media, más t, pero como t que me está indicando, me está diciendo la separación que hay entre un dato y el otro. Resulta que yo cogí un día. Como cogí un día, es lo mismo que este t desapareciera, ¿sí? Si yo multiplico mu, que en este caso son, mu es 1,79%, y lo multiplico por 1, que es un día, pues me sigue dando 1,79%. Entonces, por eso, cuando los datos que yo tomo son diarios, esta t la puedo desaparecer. Ahora, si tomara datos mensuales, ahí sí ya la cosa cambia. Ahí sí ya cambia. Ahí sí este t sería, o tocaría calcularlo, no 30, sino raíz cuadrada de 30. Pero bueno, en este caso estamos tomando diarios, pues obviamos esa t. Y luego le sumamos este z alfa por desviación estándar por raíz de t. El z alfa es ¿qué? El z alfa es es el valor de z. ¿Ustedes se acuerdan en inferencia estadística el famoso z? ¿Quién se acuerda? O bueno, algo más sencillo. No,
Este Pues, no, 1,75, ¿qué es realmente? ¿Cuáles son las unidades de este menos 1,645? ¿Es qué? En una distribución normal, que tenemos en la distribución normal en la mitad, el promedio, y al lado izquierdo y derecho hay un indicador que se llama ¿cómo? ¿Recuerdan? Como que estoy hablando chino, ¿cierto? ¿Qué pasó con la clase de estadística de pregrado? ¿Mm? no, profe, yo ese pregrado hace como 5 años. Yo lo vi hace más de 20 y todavía me acuerdo. Y lo aprendí una sola vez y todavía me acuerdo. Bueno, voy a mostrar la distribución normal para recordar. Ah, miren, aquí hay una buena. Incluso ahí muestran la misma kurtosis. Ujú. Ok, bueno. Voy a compartir entonces pantalla. Y encontré esto. Ahí, esto. Miren estas gráficas que están allí. Miren este menos 1,33. ¿Qué unidades tiene ese menos 1,33? ¿0,9? 0,91 exactamente es el área que hay desde esta línea imaginaria que se encuentra en menos 1,33 hasta, ¿sí? el final de la cola derecha, que por cierto nunca la toca, porque esto es una asíntota, ¿sí? Esta distribución normal es una asíntota. ¿Quién se acuerda que es una asíntota? Es una gráfica que nunca toca el eje de la X. Va muy, muy, muy cercano a esta línea horizontal, que sería el eje cero, pero jamás lo toca. Eso es una asíntota, ¿sí? Entonces, volviendo a lo anterior. Entonces, 91% de los datos están concentrados desde menos 1,33 hasta el extremo de la cola derecha, como lo estamos viendo acá. Y si aquí está concentrado el 91%, de aquí a la izquierda, al final de la cola izquierda, hay el 9%. ¿Pero qué muestra este 1,33? 1,33 es Z. ¿Pero cuáles son las unidades de ese Z? Esto es lo que llamamos la F. Es lo que llamamos la F, ¿sí? F es este menos 1,33, ¿sí? Y es desviaciones estándar. Así de sencillo. Menos 1,33 desviaciones estándar. Miren que de aquí del centro a la izquierda, esta desviaciones estándar es con signo negativo. Y a la derecha, como este que tenemos 1,96, es positivo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, volviendo. Acá. No, estamos viendo el Excel. Entonces, volviendo acá.
Menos 2,94, perdón, el valor de Z para un 5% es de menos 1,645. Eso quiere decir que está en la cola izquierda o en la cola derecha de la distribución normal. Por la izquierda. Exacto. Está como parecido a este, ¿no? Solo que está un poquito más allá. Aquí está menos Señor. 1,33 y menos 1,645 estaría por acá. Bueno, si ustedes dicen, bueno, ¿y cómo calculo ese menos 1,645? Porque eso tiene otros decimales. Lo calculo con la función normal estándar, ¿sí? Distribución normal estándar inversa, ¿sí? O inb.norm.estand de estándar, ¿sí? Resulta que la distribución normal estándar, ¿sí? Se caracteriza porque su media es igual a 0 y su distribución, su media es igual a 0 y su desviación estándar es igual a 1, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero si yo tengo una distribución normal, ¿por qué ahora de repente empiezo a utilizar la estándar? Resulta que cuando yo estandarizo, ¿sí?, mis valores, entonces puedo obtener resultados más fácilmente o en términos algebraicos más fácil, me va a permitir gozar de una serie de propiedades que tiene o que son característicos de la distribución normal estándar, entre ellas esta que acabo de mencionar, que es que su media es igual a 0 y su desviación estándar es igual a 1, y voy a poder calcular entonces el área bajo la curva, dado o partiendo de conocer el valor de Z o el valor de desviaciones estándar, que como dije anteriormente, si está al lado izquierdo la cola es negativo y si está a la derecha es positivo. Entonces, yo voy a colocar dentro de esta función inversa normal estándar 1 menos, y ojo que el alfa, que se llama ese 5% que aparece aquí, dentro del paréntesis después de valor de Z, ¿sí?, me está indicando que el 95% de los datos son los que, digamos, es donde están concentrados los datos que a mí me interesan, y en el restante 5% es esa probabilidad de pérdida, ¿sí? O digamos, este intervalo de confianza que yo estoy suponiendo, que yo estoy buscando, ¿sí? Es partiendo del hecho de que hay un 5% de probabilidad de que se presente ese evento riesgoso y un 95% de que no. Pero en ese 5% de que se suceda, la desviación estándar que yo necesito calcular para poder calcular el VAR paramétrico es en este caso de menos 1,645. Si yo calculara, ojo, si yo aquí en la fórmula le quito este 1 menos y le pusiera solamente el 5%, o sea, lo calcularía con 95%, no con 5%, me da el valor positivo. Pero como yo quiero calcular es con el 5% y tomo como nivel de confianza el 95%, entonces por eso yo tenía anteriormente 1 menos, ¿sí? ¿Por qué 1 menos? Porque yo me estoy interesado es en la cola izquierda. Todas las pérdidas, ojo lo siguiente, en una distribución normal las pérdidas se representan es en la cola izquierda, porque en la cola izquierda, ¿sí?, estoy mostrando valores negativos, o sea, desviación estándar negativas, ¿sí?, para que lo tengan presente siempre. ¿Sí? Bueno, y la otra parte de la fórmula del VAR delta normal, entonces es el Z multiplicado por la desviación estándar y por raíz de T, que es 1. ¿Cuánto es la raíz de 1? Es 0,0 algo, ¿cierto? Vamos a ver. Raíz, ¿será o será igual a 1? Es 1. La raíz de 1 es 1. ¿Sí? O sea que este delta T también desaparece. Entonces sería simplemente mu más Z alfa, este alfa es del 5%, multiplicado por la desviación estándar. Si nos vamos aquí a la fórmula de VAR paramétrico, pues eso mismo es lo que tenemos ahí.
El mu, que es la rentabilidad esperada, es de... Ah, no, perdón. Aquí lo puse en desorden, pero bueno. Puse el valor de Z, que es menos 1,645, por el riesgo individual, o sea, digamos, estoy haciendo esta parte a la derecha, ¿sí? Z más alfa, ¿m? Y luego le sumo el mu, que es de... Espera un momento. No, pero aquí me faltó. Sí, me faltó sumarle. Más mu. Para que consiga símbolos más. Más. Más la rentabilidad esperada. Ahora sí. Ahí tenemos entonces el VAR paramétrico y hemos utilizado esta fórmula de delta normal, VAR delta normal o paramétrico, ¿sí? Mu más Z por sigma, que es la desviación estándar, por raíz de t. ¿Ok? Bueno. Ahora lo siguiente, inicialmente ustedes van a distribuir en forma equitativa o asignar en forma equitativa o ingenua, como dice Miguel ahí en su explicación, la participación de todas esas acciones. Resulta que son 10 acciones, ¿sí? Y, y, y obviamente el 100% va a estar distribuido entre esas 10 acciones, pues por obvias razones cada acción va a tener una asignación del 10%, ¿sí? En este caso yo comencé con 20, 20, 20, 20 porque eran 5 acciones, ¿sí? Pero ustedes entonces van a tener 10, ¿sí? Bueno. Y luego cuando corran o cuando realicen, perdón, la estática, lo que llamamos la optimización estática, van a ver que estos porcentajes cambian. Luego, cuando realicen la optimización dinámica, van a ver que cambia muy poquito, pero cambian algunos porcentajes de asignación, ¿sí? Después de que hagan la optimización. ¿Ok? Bueno, entonces, en la siguiente tabla, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, van a calcular entonces o van a dejar un espacio para esta asignación que inicialmente dije anteriormente es ingenua o digamos equitativa, ¿sí? Luego van a calcular el VAR paramétrico, ¿sí? Por asignación, que como vemos allí es, pues, utilizando esta fórmula, esta que tenemos acá, porque es un VAR paramétrico, y luego, no, perdón. Sí, este es el que estamos calculando, el VAR paramétrico de asignación. Es exactamente igual las fórmulas, sí. Bueno, vamos entonces ahora vamos a hacer lo que se llama la optimización. Pero antes de hacer la optimización tenemos que calcular la rentabilidad del portafolio, ¿sí? Que lo hemos calculado con la función suma producto, ¿sí? ¿De qué? Suma producto de esas asignaciones o distribuciones que serán como los pesos, ¿sí? Por las rentabilidades, la rentabilidad esperada a cada uno. Y se separan obviamente con punto y coma las participaciones de las rentabilidades, no importa el orden, y pues se le da enter. Ahí tenemos la rentabilidad del portafolio. Luego calculamos la rentabilidad, el riesgo, perdón, del portafolio, ¿sí? ¿Y cómo lo calculamos? Ese sí lo calculamos con la función mmult. mmult. Ahora, antes de calcular el riesgo del portafolio, tenemos que calcular dos matrices, estas que tenemos acá, que son la matriz de varianza y covarianza y la matriz de correlaciones. Esto es bastante sencillo. Voy a simplemente calcular el primero y luego corro los valores para ocupar los demás espacios. ¿Cómo he armado esta matriz? Pues coloco el nombre de la acción, ¿sí? Como lo estamos observando allí en forma
horizontal, extendiéndome hacia el lado derecho, y luego poniéndolo en fórmula vertical, yendo hacia abajo, ¿sí? Los nombres de cada uno. Luego me paro, digamos, en esta primera, ¿sí? Y voy y llamo la función covarianza M, o sea, covarianza de la muestra, y voy a utilizar desref, ¿sí? Desref es una función para poder ubicar los datos que tengo de variación o de, sí, variación logarítmica de estas acciones. ¿Ok? Ahí en el video explica Miguel con bastante detalle que tengo que partir para, digamos, ubicar en forma correcta para que la matriz sepa cómo armar correctamente esa matriz colocándola acá. ¿Mm? Inicio acá y él va a saber, bueno, me corro a la derecha 1, voy para acá. Y si quiero ir hacia abajo 1, pues voy para acá. ¿Mm? Para eso es el desref. Pero igual ahí Miguel con bastante detalle lo explica. Entonces utilizo la función de covarianza M y estoy utilizando 2 veces el desref, ¿sí? El desref para las columnas y el desref para las filas. Y no más. Ya cuando tengo ese valor, simplemente lo arrastro. Miren que aquí lo arrastro. Chum, tiene los mismos valores, claro que pues no lo quiero amarillo, entonces lo deshago. Y si lo corro aquí hacia abajo, también me da los mismos valores, pero pues me lo coloreo amarillo. Le voy a deshacer. Y nada, así puedo calcular toda esta matriz simplemente arrastrando esa función. La matriz de correlaciones utiliza otra función que se llama coeficiente correlación. Y dentro de esa función también utiliza el desref. ¿Mm? Pero el desref ya con esta otra matriz, ¿no? Con esta matriz de correlaciones. Pero es muy parecida a esta, ¿no? Es lo mismo que la anterior, pero... bueno, algo importante de considerar en la función de ref es que tienen que colocar un número, ¿sí? Un identificador de cada una de las columnas en la parte superior, tanto en la matriz de varianzas y covarianzas como en la matriz de correlaciones. ¿Ok? Y que... este es el de bigotes. Bueno, no, ese no hace falta. Ahora, ojo con lo siguiente. Para la optimización, ¿ustedes qué van a optimizar acá? Van a optimizar el índice de Sharpe. Dice allí, por cada unidad de riesgo asumida, ¿cuánto exigiría adicional como rentabilidad? Eso es lo que está o lo que muestra el índice de Sharpe, ¿sí? ¿Y cómo se calcula el índice de Sharpe? Simplemente a la rentabilidad del portafolio, si se le resto el rendimiento diario de un bono americano, que es lo mismo que el rendimiento de un activo libre de riesgo, ¿sí? Eso lo divido, esa rentabilidad del portafolio menos el rendimiento mínimo de un bono de los Estados Unidos o un activo libre de riesgo, entre paréntesis ambos, o esa diferencia, lo divido entre el riesgo del portafolio y eso es lo que el resultado, lo que me está mostrando este índice de Sharpe, ¿sí? Como dice allí, por cada unidad de riesgo asumido, ¿cuánto exigiría adicional como rentabilidad? Eso es lo que me mide el índice de Sharpe. Y este índice de Sharpe es el que yo voy a optimizar. Esta celda, en este caso P19, es la que yo voy a optimizar. ¿Ok? En este computador, lo que pasa es que hoy me tuve que hacer en un computador diferente, no tengo instalado el simulator, el Risk Simulator, pero es una pestaña acá donde ustedes simplemente seleccionan el índice de Sharpe y van y antes de eso, bueno, tienen que obviamente mirar, escoger cuántas son el número de simulaciones que van a realizar, luego eso lo guardan, luego escogen el tipo de, o llevan a cabo, perdón, una simulación Monte Carlo, ¿sí? Y van a hacer primero una optimización estática y luego una optimización dinámica, ¿sí? Y eso les va a arrojar, perdón, unos resultados. Entonces me van a hacer, o van a realizar, perdón, una tablita donde van a mostrar los resultados de la solución dinámica y de la estática, ¿sí? El de la estática, utilizando Excel, les debe dar el mismo resultado que este de acá, ¿sí? Este de acá. Uno es estático haciéndolo con Excel y otro es estático haciéndolo con Resimulator, pero pues debe dar los mismos resultados.
Y en cambio la optimización dinámica sí va a dar unos pequeños resultados un poquito, pues, diferentes. ¿Qué más? Bueno, muy importante en la optimización. ¿Qué tienen que hacer o cuáles son los pasos? Primero, establecer el objetivo, ¿sí? Que en este caso es maximizar la rentabilidad, minimizar el riesgo, y eso significa maximizar el índice de Sharpe. ¿Mm? Eso significa maximizar el índice de Sharpe. ¿Por qué? Porque ya vimos que el índice de Sharpe es dividir el rendimiento del portafolio menos el rendimiento del activo libre de riesgo, esa diferencia, perdón, dividido entre la desviación estándar, ¿sí? ¿Cómo es? O riesgo, ¿sí? Del portafolio. Luego escoger las variables de decisión. En este caso serán los pesos o cantidades a asignar, ¿sí? O sea, y miren que lo he puesto en color azul, ¿sí? O sea, esas participaciones que están acá. Y ojo con lo siguiente, la sumatoria de esas participaciones tiene que ser igual al 100%. Entonces, muy importante al final, esta columna, esta celda, debe contener una sumatoria, ¿sí? Tiene que mostrarme que la suma de estas participaciones, de estos porcentajes, tiene que ser igual a 1 o al 100%. Porque si no, la optimización que hagamos, pues no va a dar un resultado, pues, lógico. Y tercero, restricciones. Hay que establecer unas restricciones. En este caso, bueno, la que acabo de mencionar. En este caso, la sumatoria de pesos igual a 100, ¿sí? Dice allí que también puede ser el monto del presupuesto, la cantidad a producir. Bueno, pero en este caso no. Esto es cuando es, por ejemplo, una empresa manufacturera. Pero en este caso es que la participación o sumatoria de los pesos sea igual a 100%. Bueno. La optimización estática es la que se hace con Excel o con Solver. La dinámica es utilizando simulación Monte Carlo. Y la estocástica, pues me va a pedir como un dato adicional el número de veces que que debe realizar esta generación de números aleatorios, ¿sí? Eso es la estocástica. Pero me parece que en la guía solamente les pide estática dinámica. Me parece que estocástica ya no. Bueno, la estocástica va a tomar más tiempo porque va a ser una mayor generación de números aleatorios y ese proceso lo va a hacer n veces que yo le establezca. Y los resultados pues van a ser más realistas o con un margen de error pues mucho menor. Antes de esto, ustedes tienen que realizar o se va a generar, perdón, un reporte de optimización, ¿sí? Que obviamente se parece a esto que tenemos acá, porque yo tengo que determinar cuál es la función de distribución que mejor va a emular el comportamiento de las acciones. En este caso, para Bancolombia, la distribución ajustada es Laplace, ¿sí? Para Semargos fue también Laplace, pero para Ecopetrol fue logística, la distribución logística, ¿sí? Para Grupo Argos, Laplace. Para Nutresa, Laplace. Y bueno, importante es que generen este documento. Eso simplemente ahí dentro de la pestaña de ReSimulator, pues seleccionan ahí la parte donde dice generación de, no, distribuciones, ¿sí? Generación de distribuciones, ¿sí? Múltiple. Seleccionan las columnas y él automáticamente va a generar estos resultados. Ahí en el video está de Miguel. Y bueno, ya con esto sería todo. Yo aquí lo que hice, esto fue como algo adicional que hice, fue una tablita donde al aumentar la cantidad de ensayos, pues iba viendo cómo esas participaciones iban cambiando un poquitico, ¿sí? Aquí lo hice con 5.000 ensayos, luego con 10.000 ensayos y con 50.000 ensayos. Pero ven, estas diferencias son de decimales, son muy poquiticas. Y con 100.000 ensayos, es bastante pesado, pues obviamente, como dice allí, al evaluar el error del VAR paramétrico tomando como base los porcentajes, se mostró o se encontró un error del 18 a 32%, que la verdad no es tan elevado. ¿Okay?
¿No sería más? No sería más. Esta es la fórmula de obtener el riesgo, ¿sí? O la desviación estándar del portafolio. Miren que esta fórmula es raíz de los pesos ponderados por la matriz de varianza. Es que ahí está. El vector de pesos multiplicado por la matriz de varianzas y covarianzas por el vector de pesos transpuestos. Esta es la fórmula, o esta es la fórmula que en términos sí, este es en términos matemáticos y aquí es en términos de funciones, ¿sí? Que cómo se calcula ese riesgo del portafolio. ¿Okay? Mira que aquí tiene como datos en mmult, la función mmult pesos, luego matriz de covarianza, que sería esta, y luego se transpone, porque dice ahí vector pesos traspuestos, perdón, se toma entonces los pesos y con la función transponer, pues se transpone. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Pues utiliza lo que se llama el álgebra matricial, ¿sí? Se utilizan matrices, ¿sí? Para poder emular o para poder calcular o obtener un solo resultado partiendo de una gran cantidad de datos. Eso es el gran beneficio de la matriz, perdón, del álgebra matricial. ¿Ok? Ahí. Listo. ¿Ok? Y no sería más. ¿Te puedo hacer Bueno. una pregunta, Sí, profe? miren, el número de observaciones también tienen que calcularlo. Simplemente utilizan la función contar y seleccionan obviamente todos los datos de cualquiera de las acciones, ¿no? Porque obviamente todos tienen que ser en la misma cantidad los datos. Sí, ¿qué me iba a preguntar? ¿Hasta qué hora se cierra el aplicativo de MWork? O sea, donde estamos haciendo las simulaciones de las acciones. O sea, ¿hasta qué hora los días para MMORC, hacer ¿pero qué es eso? eso se llama, perdón, eso se llama MWork. No, no lo conozco. ¿Será How the Market Works? Sí, How the Market Works. Ah, ya, es diferente. Yo se los amplié hasta el domingo, hasta el 12. ¿Hasta las 7 de la noche se cierra? O sea, ¿todos los días? Ah, tú dices digamos, la apertura y cierre de la bolsa de valores, ¿es lo que te refieres? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Empieza a las 8 de la mañana y finaliza a las 2 de la tarde. Pero o sea que ahorita no podría hacer eso. ¿Cómo? Ahorita yo podría hacer eso de crear el portafolio. O ahorita ya Sí, no. ustedes lo pueden crear ya y mañana va a correr. Pero ¿saben qué? El sábado y el Ah, domingo no va a correr. O sea que solamente, solamente, bueno, ahorita lo ah, voy a cambiar la fecha de finalización hasta el lunes, ¿ok? Voy a finalizarlo hasta el lunes a la medianoche para que tengan viernes y lunes la posibilidad de, de que esos porcentajes o esos variaciones de los precios de las acciones pues tengan algún efecto en el rendimiento del portafolio, ¿ok? Entonces voy a cambiarlo del domingo que lo tenía registrado ahorita hasta el lunes, ¿ok? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, no sé, bueno, tenía unas diapositivas, pero ya aquí. Bueno, ayuden ustedes por favor leyéndolas. Bueno, ¿quién quiere leer? FTC Russell gestiona una variabilidad de índices del mercado de valores de Estados Unidos que
que se encuentran entre los puntos de referencia más populares para inversiones institucionales y minoristas. Los índices del mercado de valores rastrean las acciones del precio acumulada de un grupo seleccionado de acciones elegidas en función de factores específicos. El índice Russell 3000 rastrea las acciones de las 3000 empresas más grandes del mercado de valores de Estados Unidos e incluye aproximadamente el 98% de las acciones de Estados Unidos. Es mucho más diverso que índices populares como SAP Standard & 500, Poor's. Standard & Poor's 500 y el Dow Jones Industrial Average, comúnmente conocido como DJA, que se centra exclusivamente en acciones de gran capitalización. FT Russell divide el Russell 3000 en dos subíndices. El Russell 1000 rastrea 1000 acciones del índice Russell 3000 con las mayores capitalizaciones del mercado. El Russell 2000 rastrea las acciones de mediana y pequeña capitalización de Russell 3000. Además de estos tres índices de referencia, FTSE Russell también gestiona varios otros índices basados en la capitalización del mercado o el estilo de inversión, como los índices Russell Microcap, Russell 1000 Growth y Russell 1000 Value. Muy bien. ¿Qué es este Russell 1000 Growth? ¿Quieren ustedes que sea? ¿Qué es Growth, para empezar? Growth. Siempre porque les digo que tendrían un gran, ¿cómo se dice? Punto a favor si manejaran inglés. Crecimiento. Growth es crecimiento, ¿cierto? Entonces, la diferencia de las acciones que tiene o que muestra Russell 1000, ¿sí? Respecto a Russell 1000 Growth, es que Russell 1000 muestra las 1000 acciones con mayor capitalización de mercado, es decir, con más plata, ¿sí? Las empresas con más plata son las que tienen, ¿qué? Una mayor capitalización de mercado o capitalización bursátil. ¿Cómo se calcula la capitalización bursátil? Se multiplica el precio de cada acción por la cantidad de acciones en circulación. Y así se calcula la capitalización bursátil. ¿Okay? Y el Russell 1000 Growth, que es este acá, me va a mostrar las 1000 acciones, pero no son las que tienen mayor capitalización bursátil, sino las que tienen o han presentado el mayor crecimiento en los últimos días. ¿Sí? Eso es lo que muestra el Russell 1000 Growth. Growth es crecimiento. ¿Okay? Bueno. ¿Quién me ayuda con esta siguiente diapositiva? ¿Cómo funciona el rebalanceo del índice? Estos índices de mercado están destinados a representar amplias franjas del dinámico mercado de valores estadounidense, por lo que deben ajustarse periódicamente para mantenerse al día con los cambios en el tamaño relativo de las acciones que lo componen. Una vez al año, FTSE Russell ajusta los desgloses entre acciones de gran medida, de gran, mediana y pequeña capitalización para reflejar los cambios que se han producido durante el año pasado. Reevalúa las empresas según criterios de inversión para determinar la elegibilidad para índices basados en el crecimiento y el valor. El proceso de reajuste de 2023 comienza el 19 de mayo, cuando FTSE Russell construyó la cartera preliminar de reconstrucción de Russell. A partir del 26 de mayo, FTSE Russell publicará listas preliminares actualizadas de miembros de Russell 3000 con posibles adiciones y eliminaciones del índice. FTSE Russell publica las listas preliminares actualizadas todos los viernes durante todo junio hasta que se lleva a cabo la reconstitución anual oficial después del cierre de mercado el cuarto viernes del mes. Dado que los mercados evolucionan continuamente y que estamos creando índices basados en empresas que pueden haber aumentado o disminuido el tamaño o cambiado sus características de crecimiento o valor durante el año anterior, nos aseguramos de capturar
los cambios en los mercados restableciendo el índice. Membresías, el índice membresías. Dice Catherine Yoshimoto, directora de gestión de productos de FTS Russell para los índices Russell US. Hemos descubierto que reconstruir completamente los índices anualmente, además de agregar ofertas públicas iniciales elegibles trimestralmente y aplicar ajustes diarios, mantiene la naturaleza representativa de los índices Russell de Estados Unidos y al mismo tiempo evita la rotación innecesaria que podría causar un reequilibrio más frecuente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿qué consideran ustedes ahí importante de cómo funciona el rebalanceo del índice? Hay una palabra clave, que es que. ¿Que lo hacen anualmente? Sí, pero ¿qué más? Está en este párrafo. Ellos realizaron una posible cartera para la constitución de Roosevelt. Bueno, sí, el ajuste se hizo en el 2023, el 19 de mayo, es correcto. Pero antes de eso, está en esta primera línea. Reevalúa las empresas según criterios de inversión para determinar la elegibilidad para índices basados en el crecimiento y el valor. ¿Sí? Se acuerdan crecimiento, growth, y valor, value. ¿Ok? O sea que esos son los dos parámetros que están considerando para calcular tanto el Russell 1000 Growth como el Russell 1000 Value. ¿Ok? Bueno, ahora sí seguimos. Rendimiento y correlación de activos financieros. Los activos dentro de una clase de activo comparten las mismas características de riesgo y rentabilidad y reaccionan a factores similares. Por lo tanto, el rendimiento de los activos financieros dentro de una misma clase de activo, ¿sí? Por ejemplo, acciones, debería tener una alta correlación, mientras que la correlación entre diferentes clases de activos financieros, por ejemplo, tengo un portafolio donde tengo criptoactivos, acciones, bonos, ETFs, etcétera, ¿sí? Entonces, pues hay una diferente correlación entre uno y el otro, ¿sí? ¿Y eso qué beneficio trae? Pues la diversificación del riesgo en el portafolio. Ese es uno de los grandes beneficios. ¿Sí? Entonces, continuando, el rendimiento de los activos financieros dentro de una misma clase de activo debería tener una alta correlación, mientras que la correlación entre diferentes clases de activo financiero debería ser significativamente menor, dando lugar al efecto de diversificación, que les comenté. Si la correlación entre activos financieros dentro de una clase de activo específica es muy baja, existe la posibilidad de cambiar su definición y tratarlos como dos o más clases de activos. ¿Sí ven? O sea que es posible, cuando yo voy a conformar mi portafolio, de diferenciar entre acciones, ¿sí? Mm, por ejemplo, acciones. Hay dos tipos de acciones para empezar. Unos que se llaman de baja capitalización y otras de alta capitalización. Las de alta capitalización son acciones que tienen precios más elevados, ¿sí? Y que por general pertenecen a empresas que también tienen un gran patrimonio. ¿Sí? Entonces son de gran capitalización. Y como ustedes de pronto por lógica pueden deducir, las empresas las empresas que ofrecen acciones de alta capitalización también ofrecen ¿qué? Dividendos más elevados, ¿sí? Más elevados. Bueno, y al contrario también, las que tienen empresas que tienen una capitalización más baja, también tienen precios de las acciones más pequeños, y si tienen precios de acciones más pequeños, sus dividendos proporcionalmente, pues también son más pequeños. O sea que la ganancia para uno como inversionista, pues también sería menor, a menos de que comprara una mayor cantidad de acciones, ¿cierto? Bueno.
Y se podrían tratar como, bueno, a lo que iba es que se podrían entonces tratar como activos diferentes. Entonces serían, por ejemplo, acciones de alta capitalización y acciones de baja capitalización. Y obviamente, como tienen un comportamiento diferente, muy posiblemente la, la correlación entre esas acciones o entre las acciones de capitalización alta va a ser diferente a la correlación entre acciones de capitalización baja. ¿Ok? Por eso dice allí que puede tratarse como dos o más o diferentes clases de activos. Por el contrario, una alta correlación entre dos clases de activos, ¿sí? Si hay una alta correlación. ¿Se acuerdan qué es la correlación, para empezar? ¿Qué es la correlación? Es la probabilidad estadística que indica la fuerza Bueno, no es una probabilidad estadística, pero sí mide la fuerza, pero ¿la fuerza de qué? de una relación de proporcionalidad, que si es lineal o dependiendo las variables estadísticas. Sí, ese grado de la correlación vendría siendo como ese patrón o ese comportamiento, ese grado de similitud en cuanto a su comportamiento entre un activo y el otro. Si yo digo que existe una correlación de 1 entre las acciones de Google y el índice Standard & Poor's 500, ¿qué significa eso? Y el índice Standard & Poor's 500 a nivel internacional es considerado como el patrón que mejor emula el comportamiento del mercado. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Que esos índices son similares debido al comportamiento de las dos acciones en el mercado. Son perfectamente, ¿sí? O idénticamente, su comportamiento es idéntico. Cuando la correlación entre uno y el otro es igual a 1, es que es igual. ¿Eso qué quiere decir? Que si el rendimiento del Standard & Poor's, o sea, el del mercado, para un día fue del 5%, la acción de Google, que es la que yo estaba mencionando, que tiene una correlación de 1 con respecto al mercado, también va a obtener un rendimiento del 5%. ¿Ok? También existe una correlación negativa. Si ya no fuera de 1, sino de -1, y resulta que el mercado o el Standard & Poor's obtuvo un rendimiento del 6%, ¿cuál sería el rendimiento de Google? Suponiendo que su correlación es de -1, ya no de 1, sino de -1. ¿Qué significaría? Obtendría un rendimiento de ¿cuánto? De -1. Vuelvo y repito. El de Standard & Poor's obtuvo hoy un rendimiento del 6%. Y digo yo, dado que Google, bueno, vamos a cambiar el nombre de la empresa, ya no Google. Vamos a decir algo. MSI, ¿sí? El fabricante chino de accesorios para computador y para gráficos. MSI, para, ¿cómo se llama? Tarjetas de video. MSI. MSI tiene una correlación de -1 con respecto al Standard & Poor's 500, ¿sí? Standard & Poor's 500. Y ese día el rendimiento del mercado, o sea, del Standard & Poor's fue del 6%. ¿Cuál será el rendimiento de MSI para ese día? 5%. No. ¿Alguien da otro porcentaje? 400. No, es un porcentaje.
¿El 6? ¿Cómo? Por ahí 6? oí algo. ¿El qué? ¿El 6? ¿Por qué se lo oye como tan lejos? ¿Dónde se encuentra? No, yo estoy aquí. Acá. ¿Jessica? Sí, señor. Ujú. ¿Pero 6 qué? Por ciento. ¿Positivo o negativo? Positivo. No, negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque si la correlación es inversa, ¿saben qué es inverso, no? Inverso, el mercado obtuvo un rendimiento del 6%, MSI, como su correlación es de -1, es perfecta, pero en posición contraria, entonces obtendría una pérdida del 6%. ¿Ok? Es muy importante entender ese concepto de correlación. Hay correlación positiva perfecta, igual a 1, y hay correlación positiva eh, inversa, no imperfecta, sino inversa, ¿sí? De -1. ¿Listos? Sí, Bueno, señor. otra afirmación. Los títulos del gobierno son considerados como libres de riesgo. Aquí en Colombia emitimos TES. Esos TES son libres de riesgo para Colombia. Allá en los portafolios internacionales tenemos riesgo. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo país? ¿Okay? Bueno, los bonos de mercados emergentes son analizados en forma diferente a los bonos de mercados en economías desarrolladas debido a que sus sensibilidades difieren. Una definición de clase de activo en particular no parece estar a la altura de nuestro criterio de homogeneidad de los activos constituyentes, o sea, activos alternativos. Primeramente, esta clase de activos incluye categorías tan dispares como bienes raíces, inversión directa y fondos de cobertura que exhiben correlaciones bajas o incluso negativas. En segundo lugar, no distingue entre lo que son realmente activos, como bienes inmuebles, y las inversiones gestionadas, como el capital privado y los fondos de cobertura. ¿Qué hora es ya? Ah, ya se nos pasó el tiempo. Bueno, entonces yo les voy a compartir estas diapositivas. No las pudimos leer todas, pero bueno, ahí con la explicación que les di la simulación Monte Carlo. Y les voy a ampliar entonces hasta el lunes para que puedan hacer Tienen que hacer dos gestiones. En este caso, Jessica tiene que conformar el portafolio individual con 10 activos. Eh, Claudia tiene que agregar 7 más para obtener o conformar los 10 del individual y colaborarle a Rubén y obviamente con evidencias, colaborarle para que el portafolio de él, que va a ser el que ustedes van a utilizar como la actividad colaborativa, pues logre un mayor rendimiento al que actualmente tiene. ¿Mm? Recuerden que si al final, en forma individual, por eso necesito quedarme en el portafolio individual, consiguen que los 250 o de que el valor del portafolio esté por encima de 250,000, yo les voy a dar un certificado de How the Market Works, firmado por el director de How the Market Works, obviamente mostrando que ustedes pues tienen cierta experticia en la conformación y administración de portafolios de inversión. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listos? Vale, profe. Sí, Bueno, señor. perfecto. Bueno, no sería más. Nada, pues si tienen alguna duda, voy a poderles darles retroalimentación el lunes, ¿sí? Porque mañana tengo un evento y no voy a tener tiempo de revisar nada. De pronto el viernes logro revisar algo y el lunes, ¿ok? O sea que, Y profe, o sea que yo tendría que invertir más dinero para las otras acciones que me faltan, ¿o no hay pues necesidad? tendría que vender algunas de las acciones que haya comprado porque es que metió toda la plata en 3 acciones cuando tenía que haber sido 10 y comprar de otros activos.
¿Ok? O si quieren, conforme otro portafolio de inversión, empezando de cero. Sí, señor, gracias. Ok. Obviamente me tiene que avisar cuál es el nombre del portafolio, ¿no? Usted ya le puso uno ahí, Claudia Liliana, creo que es. Entonces, Sí, pues, señor. le pone, no sé, Yo- Claudia Liliana 2 o B, bueno, algo para poder diferenciarlo. Sí, señor, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, que pasen una feliz noche. Feliz noche, tutor. Gracias por la explicación. Qué pena. Ok, Chao, tutor. tranquila. Chao, chao.